Mi nombre es Dr. Arango. Fui terapeuta en el Centro de Readaptación Psiquiátrica de la Ciudad de México durante casi 30 años. A pesar de los horrores que vi, nada me preparó para el expediente que llegó a mi escritorio a mediados de 2021. Se trataba de un paciente joven, Javier, de 14 años, ingresado por el asesinato de su hermana pequeña, una bebé de apenas 15 meses. El caso había sido manejado con la máxima discreción mediática, categorizado como incidente doméstico, pero la verdad era mucho más cruda y oscura. Javier era un enigma. No era histérico ni catatónico. Por el contrario, era remarcablemente cortés, pero distante. Respondía a las preguntas con monosílabos precisos y miraba fijamente a un punto en la ventana de mi oficina. Me contó que su única pasión eran las aves de rapiña y que odiaba la televisión, especialmente las comedias de situación, a las que consideraba una burla hueca de la realidad. Mis primeras sesiones fueron un ejercicio de paciencia. Intentaba establecer una conexión, un punto de acceso a la tormenta que debía haber dentro de él. Sus padres, unos profesionales de clase media alta, me proporcionaron un historial detallado. Aparentemente, Javier siempre había sido especial, un niño callado pero capaz de actos de crueldad repentina, desde mutilar a una mascota hasta causar accidentes graves a compañeros de escuela, saliendo siempre impune bajo el pretexto de que no era consciente de sus actos. Sus padres, cegados por la negación, lo excusaban constantemente. Al preguntarle sobre el crimen, su actitud cambiaba. Se ponía rígido, miraba hacia la ventana con esa mirada vacía, y el silencio se volvía opresivo. Era como si esa pregunta lo llevara a un lugar donde mi voz no podía alcanzarlo. Decidí que la primera sesión terminaría ahí. Pero mi curiosidad profesional, y debo admitirlo, personal, crecía. Había una frialdad calculada en Javier que no encajaba con la típica psicopatía infantil. Había una clave, un mecanismo que lo había llevado a ese punto de no retorno, y yo estaba decidido a encontrarlo. La ventana se había convertido en un personaje más de la terapia, un portal silencioso a su mundo interior. Sentía que, si lograba desviar su mirada de ese cristal, podría ver el reflejo de la verdad. Aún no sabía que la verdad no se encontraba en el reflejo, sino en el fondo de un archivo digital que él mismo me entregaría. El aire en la oficina se sentía pesado, cargado de una expectativa macabra. Lo que yo no odiaba de las comedias era que ocultaban la verdad. Lo que él me mostraría, era la verdad despojada de su risa. Las semanas se convirtieron en meses de terapia estéril. Javier seguía siendo un muro. Me hablaba de los hábitos migratorios de los halcones, de la mecánica de vuelo de los búhos, pero evitaba cualquier mención a su vida emocional o al incidente con su hermana. Su silencio era tan elocuente como cualquier grito. Yo mantenía la presión, sabiendo que la única forma de un avance real era confrontar el trauma que, paradójicamente, él mismo había infligido. Aquel día, la sesión transcurría con normalidad artificial. Le pregunté sobre su relación con su hermana, la bebé. Me habló de su incubadora, del olor a talco y, finalmente, de su llanto. Decidí lanzar la pregunta de nuevo, con una formulación diferente. ¿Por qué, Javier? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Él se quedó mirándome por unos segundos que se sintieron como horas. Luego, como siempre, su mirada se clavó en la ventana, un gesto que yo ya interpretaba como evasión. Estaba a punto de apuntar en mi libreta que el paciente seguía negando el acceso al evento traumático, cuando la voz de Javier irrumpió en el silencio, áspera y sin emoción. Porque no se callaba. Solo chillaba. Me tenía harto. Apretó los dientes al pronunciar la última palabra, un destello fugaz de la rabia que había permanecido oculta. Mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que verbalizaba el motivo. Procedí con cautela. Hijo, ¿eras consciente de que solo era una bebé? ¿Sabías que su muerte destruiría a tus padres y traería consecuencias graves para ti? Le pregunté, manteniendo un tono profesional, intentando que no sintiera juicio en mi voz. Javier no respondió de inmediato. Dejó que las palabras flotaran, pesadas, en el aire de la oficina. ¿Estás arrepentido, Javier? La respuesta fue rápida, seca, y heladora.
No. Esa palabra me confirmó lo que sospechaba. Su comportamiento no se debía a un arrebato de ira, sino a una falla profunda en su estructura moral y empática. Había algo más. Algo que alimentaba esa frialdad y ese desprecio por la vida ajena. Necesitaba entender la raíz de su comportamiento, el porqué de esa falta de humanidad. Era evidente que las respuestas no se encontraban en la conversación convencional. Javier no era un paciente, era un rompecabezas. En las sesiones posteriores, su comportamiento se volvió más desafiante. Me contaba historias incoherentes, retazos de fantasías violentas que me hacían cuestionar la eficacia de mi método. Yo sabía que estaba tratando de desorientarme, de desviarme de la verdad. Necesitaba que él me diera la llave. Y, en la última sesión, lo hizo. Javier entró con un pequeño cuaderno de dibujo. En lugar de sus halcones, este cuaderno contenía solo dibujos obsesivos del barril del Chavo, repetido en cientos de ángulos, pero siempre con la misma palabra garabateada sobre la madera T15. Al terminar la hora, me tendió el cuaderno. Escuche, doctor, dijo, mirándome a los ojos por primera vez, sin rastro de emoción. Sé a dónde intenta llegar. Esto pondrá fin a sus dudas. Es más complicado, aunque no imposible de entender. Le dará las respuestas que busca. Solo recuerde está inverso. Luego, salió del cuarto sin esperar mi respuesta. El silencio que dejó atrás no era vacío. Estaba lleno de un peso oscuro y expectante. Esa noche, en la tranquilidad forzada de mi casa, revisé el cuaderno. Las páginas estaban llenas de los dibujos del barril y la palabra T15, pero la última hoja era diferente. Contenía cientos de líneas de caracteres alfanuméricos en miniatura. Al analizarlas, me di cuenta de que no eran códigos, sino fragmentos de URL. Cada línea era un eslabón de una cadena. Lo que Javier había hecho era desmembrar un único link y esconder sus partes en un formato que él sabía que solo yo, con mi obsesión por el orden, intentaría reconstruir. La mención de que estaba inverso era la clave. No solo significaba que las escenas estaban al revés de la moral, sino que el código estaba fragmentado. Pasé la madrugada recolectando las piezas. Copié los caracteres de todos los fragmentos. Al unirlos, obtuve una URL larga, ilegible y claramente apuntando a un sitio de la Deep Web. Al pegar el enlace en un navegador seguro, la página cargó. El fondo de la web era la imagen estática de la vecindad del Chavo del 8, pero con un filtro que no era sombrío, sino de un blanco y negro áspero, como una vieja fotografía forense. En el centro, había un reproductor de vídeo. El título del vídeo era solo una serie de números binarios. Me invadió una extraña sensación. El niño que odiaba la televisión, me había guiado a una caricatura. La imagen de fondo de la vecindad me decía que el horror se centraría en el universo que él había elegido como burla el Chavo del 8. Era la vecindad inversa, el reverso pervertido del humor. Hice clic en play. El vídeo comenzó. No había créditos ni logos. Solo una toma fija en el suelo sucio de un pasillo oscuro, aparentemente dentro de una de las viviendas de la vecindad. En el suelo, había una pluma negra. Una melodía melancólica y simple, como una caja de música rota, comenzó a sonar, dándole al ambiente una sensación de tristeza infantil profunda. La melodía se detuvo abruptamente. El sonido fue reemplazado por un audio crujiente y orgánico, el sonido de algo arrastrándose y respirando de forma pesada. La cámara se enfocó lentamente hacia el suelo, revelando el origen de ese sonido. Lo que vi fue un horror que desafiaba la descripción. No era un personaje, sino una especie de humanoide. Tenía la textura de la carne cruda, como si hubiera sido desollado, y su cuerpo entero estaba cubierto de bocas abiertas, pequeñas y grandes, distribuidas al azar, cubiertas de sangre oscura. Estas bocas no hablaban. Se movían, gimiendo o jadeando. Parecía un amasijo de dolor que intentaba, sin éxito, levantarse. Hacía movimientos espasmódicos, agitando sus brazos de forma violenta, descontrolada. La cámara se cortó a negro. Era la visión de Javier de sí mismo, un monstruo cubierto de críticas y rumores.
El corte abrupto fue seguido por un cambio de escenario. Ahora estábamos en el interior de la casa de doña Florinda, que en esta versión parecía ser un almacén abandonado. La luz era escasa y proyectaba sombras largas y deformes. Entró doña Florinda, o más bien, una figura que la representaba. Iba sin su mandil, y su rostro, aunque inexpresivo, estaba cubierto por un velo de suciedad. Caminaba lentamente, sin rumbo fijo, chocando contra los muebles erráticamente, como si fuera ciega o no viera dónde pisaba. Su andar era torpe y se tropezaba constantemente con la pared, solo para seguir intentando avanzar en la misma dirección. No hacía sonidos, aparte de un gemido ahogado cada vez que caía. Esta escena me hizo pensar en la interpretación que luego desarrollaría sobre la torpeza de los padres de Javier, su incapacidad para ver el peligro que representaba, chocando siempre contra la misma excusa. De repente, una figura descendió por la escalera que conducía al segundo piso de la casa. Era el profesor Girafales. Vestía su habitual traje café, pero su rostro era una mancha borrosa, sin rasgos. No tenía ojos, nariz ni boca. Era una superficie lisa y pálida. Parecía un castigo visual, la encarnación de la ceguera moral. Al ver a doña Florinda en el suelo, el Girafales sin rostro se acercó a ella. En lugar de ayudarla, se quedó quieto y la observó con la ausencia de sus rasgos. La escena quedó en negro nuevamente. La siguiente escena era aún más inquietante. Nos encontramos en la calle, fuera de la vecindad. El set estaba desolado y desierto. Kiko caminaba solo, cabizbajo. Levantó la vista y, al otro lado de la calle, vio al perro de don Ramón, el can callejero que a veces aparecía en la serie. «Peluchín», gritó Kiko. Su voz no era la risa histérica de la caricatura, sino un tono de desesperación infantil. El perro corrió hacia Kiko. Justo en ese momento, un automóvil negro, que iba a una velocidad absurda para la calle, apareció y atropelló al animal. El impacto fue explícito y brutal, con un ruido de huesos rotos y carne al ser destrozada. Kiko se quedó paralizado, mirando con horror al cuerpo del perro, que yacía destrozado en el asfalto. La escena corta a la entrada de la Popis. La prima de Kiko aparece en el encuadre. Se acerca al cuerpo del perro, no con un grito de espanto, sino con una sonrisa amplia y maníaca. Ella grita, pero con una voz ronca y gutural. «Sí. La carne». La escena continuó sin cortes, aumentando el horror. La Popis se abalanzó sobre el cadáver del perro, empujando a Kiko con violencia, y comenzó a devorar los restos del animal con movimientos feroces, como un depredador hambriento. El audio era repulsivo, con el sonido de desgarramiento de carne cruda y huesos. «Kiko, aún en estado de shock», gritó Popis, «para ya». La Popis se detuvo. Permaneció inmóvil por un momento, la carne ensangrentada colgando de sus labios. Luego, se giró lentamente hacia Kiko. Su rostro había cambiado. Las mejillas abultadas, la nariz y el fleco habían desaparecido. Su piel era pálida y tensa, y sus ojos eran dos hendiduras rojas y hundidas. Con un movimiento súbito, la Popis corrió hacia Kiko. El niño gritó un sonido que no era humano, un chillido de puro terror. Justo antes de que la Popis lo alcanzara, la escena se cortó a negro. La siguiente escena era una de mis peores pesadillas. Estábamos en lo que parecía ser un taller mecánico, oscuro y sucio. Había herramientas esparcidas en el suelo. El personaje de don Ramón, poseído por una rabia fría, estaba golpeando a una niña pequeña, que no era Patty ni la Popis, sino una extraña con el cabello rubio y vestimenta harapienta. La escena era difícil de describir en detalle sin caer en lo indecible. Solo diré que era un acto de abuso físico brutal. El segmento terminó cuando don Ramón, agotado por su esfuerzo, tomó una pesada llave inglesa del suelo y comenzó a golpear la cabeza de la niña repetidamente, hasta que la escena se interrumpió abruptamente con un corte a negro. El silencio que siguió al corte era ensordecedor, roto solo por mi respiración acelerada. Sentí que el vídeo me estaba haciendo daño físico. Estaba presenciando la moral de Javier desmoronarse.
La cinta continuó, inmersa en una oscuridad persistente. La siguiente escena me llevó al ático de la vecindad, un lugar que rara vez se mostraba, lleno de cajas y telarañas. La Chilindrina estaba acurrucada, temblando incontrolablemente, sus característicos lentes reflejando la penumbra. Estaba sollozando en silencio. Una voz gruesa y distorsionada, que no pertenecía a ningún actor conocido, gritaba su nombre desde abajo: Chili. Chili. ¿Dónde estás, Chili? La voz sonaba seductora y peligrosa, el sonido de la tentación y el castigo. La cámara hizo un paneo hacia el exterior de la vecindad. Se escuchó un fuerte sonido de madera rompiéndose, como si alguien hubiera destrozado una puerta o las escaleras, seguido de un grito de triunfo distorsionado: "Te encontré". Inmediatamente después, se escucharon los gritos desgarradores de la Chilindrina provenientes del interior de la casa, seguidos de sonidos de forcejeo y golpes. Mientras el audio del ataque continuaba, la imagen se congeló en una toma estática de Patty en la habitación de la bruja del 71, con un aspecto macilento y ojos similares a los de la Popis. Los gritos de la Chilindrina persistían en el fondo, una banda sonora de terror puro que me recordó a la angustia que Javier quería evitar al cometer su crimen. El vídeo regresó al taller mecánico de Don Ramón. Ahora, Don Ramón estaba frente a otro cuerpo, el de Doña Clotilde, la bruja del 71. Ella estaba desnuda y muerta, tendida en el suelo, con el mismo aspecto pálido y corrupto de Patty y la Popis. Don Ramón, con un aspecto de locura, gritaba frases ininteligibles, sin sentido, hasta que una se filtró con claridad. Yo la hice. Continuó golpeando el cadáver de Doña Clotilde con la llave inglesa. La escena se cortó justo cuando el metal impactaba contra el cuerpo. Revisé el contador del vídeo. Faltaba poco para el final. Mis manos sudaban sobre el teclado. La siguiente escena fue igualmente repulsiva. Mostraba a Don Barriga sin camisa, en el interior de su casa, azotando violentamente al gato de Doña Clotilde contra la pared. La sangre del animal salpicaba las paredes. El azote se detuvo cuando la sangre salpicó el gran cuadro familiar de la casa de Don Barriga. Este cuadro, símbolo de la imagen familiar, quedaba manchado y corrompido, un paralelo directo al cuadro familiar del paciente original, manchado por el asesinato de su hermana. Esto era la lucha de Javier, la forma en que él veía la corrupción de su entorno. El segmento continuó con una serie de escenas cada vez más degradantes. Volvimos a ver a Don Ramón, la figura de un adulto descontrolado, desnudo, golpeando a una de las criaturas desolladas con una cadena. La escena era simplemente grotesca y asquerosa, una visión del masoquismo y el castigo autoimpuesto o infligido por su moral. Finalmente, el horror se enfocó en los niños de la vecindad. Se veía a Ñoño y Popis, en el centro de lo que parecía ser un ritual satánico. Estaban en un claro oscuro, con un pentagrama pintado en el suelo. Ambos, con rostros inexpresivos, estaban clavando un conejo muerto en un árbol. La escena era fría, metódica y carente de emoción, un horror clínico. Después de esta secuencia de violencia explícita y ritualística, la cinta dio un giro extraño e inesperado. La siguiente escena mostraba a los habitantes de la vecindad, incluyendo a Doña Florinda, Kiko, Don Ramón y la Chilindrina, sentados alrededor de una mesa de comedor. Estaban cenando en silencio, de manera completamente normal y tranquila. La misma música melancólica del inicio regresó. No había diálogo, solo el sonido de los cubiertos y la música de caja de música. Era la visión de la paz, la imagen que Javier deseaba proyectar, pero que escondía todo el horror anterior. Era la negación absoluta. La penúltima escena era un plano cerrado de un pájaro en una rama. El pájaro era de un color azul brillante, bellísimo, y emitía un canto que era genuinamente hermoso y relajante. Era el único momento de belleza y pureza en todo el metraje, un contraste brutal con el horror. Interpreté que esta era la verdadera pasión de Javier Lasabes, su intento de elevarse por encima del fango, la única parte de su alma que permanecía intacta. Finalmente, el vídeo terminó. Apareció una tarjeta de título con una palabra: raíces.
En la parte inferior de la tarjeta, había una serie de letras y números puestos al azar, lo que pronto reconocí como un código. El vídeo se detuvo. Me recliné en mi silla, sintiéndome físicamente enfermo. El vídeo me había consumido más de media hora de mi vida, y en ese tiempo había visto la corrupción de la infancia, la depravación y la violencia más descarnada. Sentí que había visto la mente de un asesino plasmada en celuloide. Las horas de la mañana me encontraron con el estómago revuelto y una necesidad imperiosa de confrontar a Javier con el vídeo. Tenía la clave de su comportamiento, la pieza final del rompecabezas. Salí disparado de mi casa. Al llegar a la clínica, el ambiente era de caos total. Patrullas, una ambulancia, y personal de seguridad corriendo. Mi corazón se encogió. Sabía, instintivamente, lo que había pasado. Doctor Arango, me dijo una enfermera pálida, hubo un incidente. Un paciente se lanzó del tercer piso. De la sala de terapia. Era Javier. Se había suicidado. Fui a la sala de terapia. La ventana por la que Javier miraba fijamente en cada sesión estaba abierta, ofreciendo una vista fría de la caída. Era el portal que finalmente había utilizado para escapar. En su habitación, encontraron una nota dirigida a mí. Si está leyendo esto, quiere decir que por fin soy libre. No quería irme sin antes darle las piezas del rompecabezas. Pude haberle dicho todo de manera directa, pero eso no tendría nada de divertido. Gracias por todo. La nota me dejó helado. Me había utilizado. Me había dado el horror para que lo viera, no para que lo curara, sino para que entendiera su naturaleza. Me había forzado a ser testigo. Regresé a mi oficina con el disco duro. Tuve que volver a ver el vídeo, pero esta vez no como entretenimiento de terror, sino como un mapa de la psique de Javier. El análisis fue brutal. El gato y Don Barriga, el momento en que Javier asesinó a su hámster, la mancha de sangre sobre el cuadro familiar era la corrupción de la imagen de sus padres, la mancha que el crimen dejó. Las criaturas corrompidas con bocas representaban la visión que los demás tenían de Javier, un monstruo cubierto de críticas y rumores. La ausencia de ojos en esas figuras significaba la incapacidad de Javier para ver el daño que sus acciones infligían a otros. Cada personaje, cada escena de la vecindad invertida, era un espejo de su enfermedad. Mi análisis continuó, profundizando en las implicaciones de cada escena grotesca, mapeando las patologías de Javier en los personajes de El Chavo del Ocho. Don Ramón, el adulto que no puede controlar su frustración y recurre a la violencia explícita, golpear a la niña, asesinar a doña Clotilde, representaba la moral de Javier. Una moral que luchaba por mantenerse bajo control, pero que inevitablemente se desbocaba, golpeando sin piedad. La escena en que Don Ramón grita "yo la hice". Era la aceptación de Javier de su propia maldad. Doña Florinda y Profesor Girafales sin rostro, la ceguera y torpeza de Doña Florinda al chocar repetidamente contra la pared, y el rostro vacío de Girafales, representaban la negligencia y ceguera de sus propios padres. Eran incapaces de ver lo que Javier era capaz de hacer, tropezando una y otra vez con la misma excusa de no sabe lo que hace, una excusa que se desplomó con la muerte de la bebé. La Popis caníbal y Kiko víctima, esta era la escena central. La Popis, el personaje más débil e inocente, simbolizando la inocencia dañada. Esto representaba directamente el asesinato de su hermana bebé, el daño a alguien que debería amar y proteger, y que fue cometido por un impulso tan básico y brutal como el canibalismo. La Chilindrina oculta, la Chilindrina temblando en el ático, buscando esconderse y siendo finalmente alcanzada por la voz demoníaca, simbolizaba la lucha de Javier contra el castigo y la necesidad de evadir las consecuencias de sus actos. El grito de "te encontré" era la llegada inevitable de la justicia o, en su caso, la decisión de la muerte como escape. La escena final del pájaro, el ave hermosa y pura en la rama, era Javier mismo, o al menos la parte de él que aspiraba a la libertad y la belleza. La pluma negra que caía al inicio era la representación de su muerte, su escape final. La cena normal, la cena en silencio, tranquila y melancólica, era la fachada que Javier presentaba al mundo.
La imagen de una familia normal que ocultaba el horror absoluto que se cocinaba bajo la superficie. Me di cuenta de que el vídeo no era un grito de ayuda. Era una declaración final. Una tesis visual sobre su propia naturaleza. Pero aún me faltaba una pieza: la tarjeta de título, raíces y el código final. Concentré mis últimos esfuerzos en el código que aparecía en la tarjeta final. Eran una serie de números y letras que, al ser analizados cuidadosamente, se revelaron como un código binario complejo. Traducir el binario me llevó horas, pero al final, obtuve una sola frase en español. La risa y la felicidad no ocultan la verdadera naturaleza del hombre. Esta frase era la clave de todo. Era la conclusión a la que Javier quería que yo llegara, la raíz de su comportamiento. No había una causa externa, un trauma o un factor ambiental que lo hubiera roto. La frase sugería que el mal no era adquirido, sino inherente. El mensaje de raíces era un manifiesto nihilista. Javier no quería que yo lo curara. Quería que yo entendiera que su violencia no era un defecto, sino la verdad fundamental sobre la condición humana. Él era simplemente el vehículo de esa verdad. La risa de la vecindad, la comedia inocente que él odiaba, era la mentira que ocultaba la desesperación y la crueldad que él había personificado. Nunca pude descubrir quién había hecho el episodio. ¿Lo hizo Javier? ¿Lo encontró? Todo apuntaba a que él lo había creado o editado meticulosamente para ser un espejo de su alma enferma. Las escenas eran demasiado precisas, demasiado alineadas con sus patologías. Él quería dejar un legado, una prueba de que el mal existe en el núcleo mismo del ser. Me pregunté si debía borrar el archivo, pero no pude. Javier me había obligado a ser su testigo, y yo no podía permitir que su declaración final se perdiera. El expediente T-15 de Javier se cerró oficialmente como un suicidio, pero para mí, se convirtió en un archivo de terror metafísico. Guardé el vídeo, el expediente T-15, en un servidor seguro y no encriptado. El pájaro había volado, y yo me quedé en la jaula, con el eco de sus gritos y el recuerdo de una vecindad manchada de sangre. El mal estaba en las raíces. Fin del expediente T-15.